Queremos simplificar la expresión trigonométrica dada a una sola función trigonométrica. Y veremos dos métodos para simplificar esta expresión. Se nos da la expresión la cantidad de coseno x menos seno x, dividido por la cantidad 1 menos la tangente x. Observe cómo ahora las funciones trigonométricas son cuadradas y, por lo tanto, no hay sustituciones obvias que usen estas identidades. Y, por lo tanto, convierta todas las funciones trigonométricas en senos y cosenos, lo que significa que escribamos la tangente x, y el seno x divididos por el coseno x. Entonces esto es igual a la cantidad de coseno x menos seno x, dividido por la cantidad 1 menos seno x, dividido por coseno x. Observe ahora que tenemos una fracción compleja. Una forma de simplificar una fracción compleja es multiplicar el numerador y el denominador por el mínimo común denominador de todas las fracciones. Debido a que solo tenemos una fracción aquí, multipliquemos la parte superior e inferior de la fracción compleja por el coseno x para simplificar esta fracción compleja. Entonces, nuevamente, multiplicamos el numerador por el coseno x y el denominador por coseno x. Esta es la pantalla LCD de todas las fracciones, o en este caso, esta fracción aquí. Esencialmente, lo que estamos haciendo es multiplicar por coseno x sobre coseno x, que es igual a 1. En el numerador, tenemos el coseno cuadrado x menos coseno x seno x. En denominador, tendríamos coseno x. Y el resultado para el siguiente producto, un factor de coseno x se simplifica. Solo tenemos menos seno x. No parece mucho más simple, pero observe cómo ya no hay fracciones en la parte superior e inferior, y también el numerador y el factor. Factoricemos el factor común del coseno x a partir de esta diferencia. Entonces tenemos coseno x multiplicado por la cantidad de coseno x menos seno x. Minus sin x. Dividido por coseno x menos seno x. Este formulario, observe cómo el numerador y el denominador comparten un factor común de coseno x menos seno x y por lo tanto, esto simplifica el que nos deja con la función trigonométrica única del coseno x. Así que este será un método para simplificar la expresión trigonométrica dada. Veamos un segundo método. Comencemos de nuevo aquí donde sustituimos seno x dividido por coseno x. Para la tangente x, en lugar de multiplicar la parte superior e inferior por el coseno x, busquemos esta diferencia en el denominador, lo que significa que tendría que obtener un denominador común. Intentemos uno como coseno x sobre coseno x. Entonces, esto es igual a la cantidad de coseno x menos seno x. En el numerador denominador, tendremos coseno x sobre coseno x. Menos seno x sobre coseno x. Ahora podemos encontrar esta diferencia porque tenemos un denominador común. El numerador en la parte superior se mantendrá igual. Tenemos coseno x menos seno x. Esta diferencia tendrá un denominador de coseno x. Y el numerador va a ser coseno x menos seno x. Ahora desde aquí, recuerde, nuestra barra de fracción significa división. Así que escribamos esta fracción como un problema de división donde tenemos el numerador del coseno x menos el seno x. Dividir por la fracción y el denominador, que es coseno x menos seno x. Por todo el coseno x. Ahora escribiremos este cociente como producto, dividido por esta fracción, es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces tenemos la cantidad coseno x menos seno x. Y luego veces. De nuevo, el recíproco de esta fracción sería coseno x en todo el coseno x menos seno x. X minus sin x. Como estamos multiplicando por una fracción, escribamos esta diferencia como una fracción con el denominador de 1. Pero de nuevo, observe cómo tenemos un factor común de coseno x menos seno x entre el numerador y el denominador, que se simplifica a 1, dejándonos con la única función trigonométrica del coseno x. Espero que hayas encontrado esto útil.